Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Si quisiéramos, podríamos. Hagámoslo, un mundo mejor entre todos, para todos. Y si un día aquí en la Argentina achicamos de verdad el gasto público, gracias por estar ahí. Hoy tenemos para ustedes una extensa entrevista con Francisco Jarauta, catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia. Realizó estudios de Historia, Historia del Arte y Filosofía en las universidades de Valencia, Roma, Münster-West, Berlín y París. Sus trabajos se orientan especialmente en el campo de la filosofía de la cultura, la historia de las ideas, la estética y la teoría del arte. De amplia participación en diferentes instituciones relacionadas con la filosofía y el arte, estuvo una vez más en nuestro país para dar varias charlas en Buenos Aires y estuvo en Rosario, donde dio también dos charlas, una en la Bolsa de Comercio, detrás de las máscaras, Le Demoiselle d'Avignon, y la otra en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR, Cartografía del Pensamiento Utópico. Hablamos con Francisco Jarauta, extensa entrevista que van a ver ustedes en el cuento de la buena pipa en pintura, inmediatamente después de los auspiciantes, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Desde 1969 somos parte del arte de los rosarinos. CRAS, Artes Plásticas. Ahora en La Prida 525. Espacio Cultural Fraternitas, Moreno 1056, teléfono 424-1443. Arte, talleres, libros, conciertos. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 114 años con la cultura de Rosario. Diego Obligado, Galería de Arte. Güemes 2255, teléfono 430-7720. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas, teléfono 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Jarauta, cumpliste 75 años el pasado 9 de noviembre. ¿En qué sentís que cambiaste respecto de tu visión del mundo en cuanto a la cosa cotidiana, en cuanto a la cosa, tu mirada artística, tu mirada filosófica? ¿En qué sentís que cambiaste en estos 30 o 40 o 50 últimos años de tu vida? Si es que cambiaste. La vida es como un largo viaje y los horizontes cambian, los encuentros se multiplican, yo viajo mucho y quizás la sucesión de escenarios te van dando una perspectiva en la que probablemente son dos niveles los que convergen. Uno más personal, diría incluso más interior,
que es el que dice: yo soy así, yo pienso así, en el que hay una línea oscura, decía Marcel Proust, en el que nosotros nos reconocemos, un espacio interior. Yo soy muy fiel a ese espacio. En él negocio pocas cosas. Soy radical. Defiendo que la distancia entre mi vida interior y mi acción sea cada vez más corta, una coherencia exigida moralmente, y que cumpliendo 75 todavía se hace más rigurosa. Un maestro mío que fue Deleuze, antes de morir, firmó un pequeño testamento intelectual para sus amigos y decía aquello de: solamente la muerte nos da el derecho de pensar y decir ciertas cosas. Me lo tomé en serio. La amistad te da derechos, además, para asociarte. Y voy caminando desde esa pequeña seguridad, pero que cuando se confronta con el mundo actual en todas sus vicisitudes, entre lo que uno piensa y lo que ve y lo que desearía que fuera el mundo, crece ese infinito abanico de perplejidades. Hoy me reconozco como una persona profundamente perpleja. No sabría decirte: no me gusta el mundo en el que estamos, y busco más allá de lo que serían las circunstancias. Cuando cumplí 75 años, aquella mañana, eran ya las 4 de la madrugada, cuando las cadenas americanas daban el resultado de las elecciones que han hecho a Trump presidente. ¿Cómo explicarte? No me lo podía creer. ¿Lo esperabas o te tomó totalmente de sorpresa? No, más bien pensaba rigurosamente lo contrario. Era, para mi perspectiva, y conozco bien Estados Unidos, era imposible que eso se produjera. Quizás cometí otra de mis ingenuidades. No supe valorar determinadas variantes, pero en los ámbitos en los que me muevo, yo creo que muchos no lo pensaban así. Aquella mañana mismo a las 7 me llegaba un cable de Ignacio Ramonet, mi amigo de Le Monde Diplomatique, en el que yo colaboro, y dice: tales son las razones del triunfo de Trump. Yo las compartía todas, pero no las había maquetado en mi agenda como causas determinantes de su elección. Aquella tarde me llegó un mensajito de mi nieta de 2 años que me decía: Paco, no podía, era la primera vez que mandaba un mensaje, y me emocionó. Me recuperé en la ternura de Vera, que para mí era un buen augurio para los años que vienen. Lo grave del triunfo de Trump es no solamente que este personaje haya llegado a la presidencia de un país tan importante, un poderío tan importante como el de Estados Unidos, sino que lo haya votado el norteamericano, que hayan elegido a este personaje. Si bien personalmente opino que ellos tenían que elegir entre un cadáver y el enterrador, diría que habla mal del norteamericano. ¿Qué le pasa? ¿Qué desea? ¿Qué busca? Sí, es como una actitud, la del norteamericano que lo elige a Trump, es una actitud fascista. Yo creo que anterior, sí, comparto que podría llamarse que las posiciones que defiende Trump podrían codificarse bajo el término de un nuevo fascismo. Hay argumentos en cadena que él ha expresado: xenófobo, excluyente, desprecia las condiciones de la democracia. Todo lo que digas es poco.
pero probablemente lo que se ha producido es la respuesta no ingenua de una sociedad americana. Son 70 millones de votos los que él ha recibido, que es una sociedad del miedo. Es una sociedad que ha visto, que ha pagado en carne propia los efectos derivados de la globalización. Cuando se habla de globalización, los pagadores son otros, los pobres, los que no han conseguido sumarse al carro del progreso. Y en este caso, ellos, los estados que han sido fuertemente industrializados, con las deslocalizaciones, etcétera, se han convertido en estados pobres. El americano de esas áreas, del Middle West, de Illinois, de Pensilvania, todo lo que acontece en torno a los grandes lagos, hoy son proletarios pobres, fuertemente endeudados. El orgullo americano había desaparecido, y es él, un hombre primitivo, inculto, agresivo, que conecta con ese síntoma de personas que han perdido la posibilidad no del sueño americano, del American Dream, sino que han perdido la posibilidad casi de ser americanos. Segundo, se suma a ello, ha sido que dentro de 30 años el número de ciudadanos de los Estados Unidos no americanos, latinos, africanos, asiáticos, superará la población americana. Eso produce algo más que miedo, eso produce pánico. Entonces la reacción es sintomática respecto a esas dos grandes condiciones. Y el americano, que podemos llamar ingenuo, aquello que trabaja en su granja del Middle West, que ha vivido décadas de gloria en Detroit, destruida totalmente hoy, que todos se han deslocalizado, son los votantes de Trump. Evidentemente la otra, lo que podemos llamar el americano culto, ilustrado, burgués, de la costa oeste, toda demócrata, etcétera, han votado en otra dirección. Pero bien en subrayar lo que has dicho, muchos demócratas no han votado a la señora Clinton. La consideraban como un resultado de los pactos internos al Partido Demócrata, y a todos les hubiera gustado que hubiera sido Sanders el candidato. Sanders acumulaba demasiadas anomalías, era judío, era socialista. En el tándem del bien pensar demócrata era un outsider, pero él hubiera arrastrado muchos votos y hubiera planteado a la comunidad latina ciertas lógicas de integración social, había reivindicado la reforma sanitaria de Obama, había planteado Estados Unidos del futuro, pero el Partido Demócrata se equivocó al eliminarlo. Cabe pensar en un mundo donde el presidente de algún país tenga independencia realmente, o los poderes de presión económicos son los que mandan realmente, son como la mano negra o la gente oscura que está ahí detrás haciendo el presidente de turno lo que ellos quieren que haga, y la gente tiene que soportarlo porque... Partimos de una evidencia, tocas un punto serio. Hoy, nunca como ahora, el mundo ha resultado ser tan complejo. Y para gobernar esa, llamaremos, complejidad, no disponemos de aquellas instituciones competentes para garantizar la governance de ese planeta complejo. Mientras tanto, se ha producido algo revolucionario, a cuya dimensión se acumula ahora el hecho de la elección de Trump para presidente de Estados Unidos. ¿Quién gobierna el planeta? Lo gobierna un consejo de administración.
¿Quién integra ese consejo de administración? Las grandes corporations financieras, económicas, que deciden desde sus intereses, dictados por un pragmatismo nuevo, las estrategias, las tácticas, las inversiones, las alianzas, etcétera, etcétera. A esto, determinada prensa americana, que es la que yo considero más correcta, cito por ejemplo The Nation, hablan de un tecnofascismo. Nos gobierna un sistema que nadie ha elegido. En esta nueva estructura de poder, donde las grandes corporaciones administran ese planeta, aparecen los diktats, aquellas llamaremos agendas de uso, que van a parar a cada una de las presidencias de los países del mundo. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto. El Fondo Monetario Internacional, para hacerte a ti beneficiario de determinados, llamaremos, servicios, tienes que cumplir 25 condiciones, y si no las cumples quedas excluido. El sistema se protege, el sistema es entrópico, se protege y ejerce ese poder. Hoy ya nadie tiene independencia, pero es que ni siquiera Trump lo va a tener. Ni siquiera Trump es una persona inculta, es una persona que si le hiciéramos 5 preguntas de geografía en este momento, no respondería ni a una sola. Si yo le pregunto dónde está Zambia, cree que es un planeta. Digamos, no hay juego en ese sentido. Hoy la gran curiosidad es justamente decir con quién va usted a gobernar, quién va a ser su secretario de Estado. Por favor, la política internacional en este momento no se puede bajo ningún concepto improvisar. Hay hipotecas tremendamente fuertes. Se ha dicho, yo lo considero que en esto cierta crítica se está jugando de manera frívola la alianza Putin Trump. No, es imposible. Una cosa es que Putin, que es un oportunista con una crisis interna de caballo, aproveche la situación para decirle yo seré su aliado incondicional. Si él no necesita tener a Putin, ¿para qué? Para regular el mercado de las armas, para regular todo lo que sería estrategia armamentística, que sigue siendo la industria más rentable de las industrias norteamericanas. No, ¿ha hablado usted con China? ¿Sabe usted lo que es una defensa como la suya, absolutamente proteccionista? Usted que ha firmado la Organización Mundial del Comercio, ¿sabe usted lo que significa para China esto? ¿Sabe usted que la deuda, el país más endeudado del mundo, que es Estados Unidos, la mayor parte de la deuda la cubren con bonos del Tesoro comprado por capital chino, que tiene unos excedentes de locura, y ustedes han estado pagando el 7% de interés? ¿Con quién habla usted? Es que esto usted no lo sabe. Es que Estados Unidos es solo una empresa y usted es su presidente del Consejo. No, las cosas, es que ni siquiera él tiene libertad. Hoy dice el equipo económico procederá de Wall Street. Gente técnicas del capital financiero, pero no de los proyectos industriales, porque hoy el 38%, casi el 40% del capital financiero es virtual, trabaja especulativamente. ¿Es un mono con una navaja o un mono con una gilet? Yo no me atrevo a la caricatura, ¿comprendes? Porque también estos días los ilustradores gráficos de la prensa, digamos, marcaba, dice, ¿y cuál es el botón? Porque argumentar diciendo, entonces, ¿para qué estamos produciendo armas nucleares si no las podemos utilizar? Es capaz de todo. Pero piensa también que esas, digamos, frivolidades tienen unos feedbacks tremendos. Estados Unidos puede pasar a ser el país más inseguro del mundo. Estamos en una escalada de riesgos muy alto y un sentido común. Me ha gustado que Obama, siempre tan gentleman, lo haya recibido, la haya saludado y la haya recitado. Digamos, sepa usted que va a ser el presidente de los Estados Unidos y que los padres de la Constitución, los Washington, los Jefferson, los Lincoln,
definieron como un país de la libertad, de la tolerancia, del reconocimiento del otro, de la solidaridad. Cuando Tocqueville visita la América de los padres fundadores, escribe aquel maravilloso elogio de la democracia americana. Por favor, tenga usted en cuenta que Trapp ha leído a Tocqueville. Por favor, que debe creer que es el autor de un cómic. Si te digo Rousseau, Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, abarqué un montón de tiempo, ¿qué te sugiere? Han sido los lugares en los que me he formado, con los que he pensado, sobre los que he escrito. Forman parte de esa tradición, por una parte en su primera biografía de Rousseau a Goethe, como los que buscaban construir un horizonte moral para la humanidad. Algunos con menos generosidad que otros. De Schopenhauer a Nietzsche, un largo viaje de escepticismos. Lo moderno como proyecto está cargado de sombras y es necesario recuperar, más allá de esas sombras, las luces, aquello que la Ilustración y que los próceres de las independencias americanas constituyeron como ideario. La razón guía el viaje, pero no concluye el viaje. Me gusta mucho ese pensador español, Jorge Santayana, profesor largos años en Harvard. Allí le llamaban George Santayana, pero que se retira a Roma al final de sus años, y un día se le presenta, allí ya le gustaba que le llamaran Don Jorge, nada de Don Jorge, y le pregunta a una periodista bisoña, dice: ¿y usted, Don Jorge, qué es usted? ¿Optimista o pesimista? Dice: mire, señorita, a don Jorge Santayana, a mi edad, no se le hacen estas preguntas. Por favor, escriba, tome nota, diga que don Jorge Santayana es un escéptico apasionado. Yo me reconozco, venimos de toda una tradición. Obviamente esa razón, Kant, que estaba entre Rousseau y Goethe, que dice que la filosofía no cita la carta séptima de Platón, cuando dice que toda la filosofía tiene un solo fin, que sot sein tempolin. Cito en griego el texto porque me lo sé de memoria: salvar la polis, o en este momento crear un horizonte moral para la humanidad. Allí es donde nos encontraremos todos. Al final ese horizonte moral se vino al traste. Hay que volver a reconstruir ese horizonte moral. ¿Quién seguiría en esta lista que hice rápidamente después de Nietzsche? ¿Quién vendría? ¿A quién pondrías? Digamos que el siglo XX ha sido, así como Nietzsche decía que Schopenhauer había sido el educador del siglo XIX, en muchos aspectos Nietzsche ha sido el educador del siglo XX. Pero hay en él algo que es importante tener en cuenta: su incapacidad para pensar lo político, para crear las condiciones de lo político. La filosofía, una filosofía que pasó por Frankfurt, que pasó por la búsqueda de los grandes maestros del pensar crítico, desde Foucault a Derrida. Yo he sido discípulo de ellos, los he conocido, he colaborado, he participado en seminarios. Todos ellos se han convertido en nuestros maestros, pero hoy nos parecemos más a epígonos que a otra cosa. Hoy la suerte del pensador no es fácil. Ha sido de alguna forma sustituida por ese
tinglado inmenso de los media, de la opinión, de los makers, de los productores de opinión pública. Y necesitamos reconstruir precisamente una distancia crítica que permita otear ese horizonte, visionar ese horizonte, hablar de ese horizonte. Es el trabajo de la filosofía para impedir que el naufragio se consuma. Se cumplen, como sabes, el 5º centenario de la aparición de Utopía de Thomas More, y consideré que una reflexión a partir de ese texto o en torno a Utopía de More podría ser útil para una conversación en una ciudad como, imagínate que yo vine a Argentina por primera vez el año 74, no es una, llamaremos una anécdota, no, la recuerdo perfectamente, llegar vía tren, 3 días de tren de La Paz a Buenos Aires, ir después a Comodoro, Rivadavia, y luego tras 7 días de truck, de camión, llegar a una excavación arqueológica, porque había llegado la noticia de que habían descubierto una mandíbula que tendría gran interés paleontológico. Yo trabajaba en unas excavaciones en Bolivia. Me dijeron, vete a hacer unos calcos de esa mandíbula. Era un ruso el jefe, Dolmatov. Fui, hice los calcos, agoté una Polaroid. Cuando vuelvo y ve y mira aquello y dice, esto no vale para nada, pero espero que el viaje te haya sido útil. Digo, por cierto, sí, y te agradezco la confianza. Siempre esa utopía, volvamos a la pregunta y perdona la anécdota, es como... A lo largo de la historia ha habido siempre eso que yo llamo tensión utópica. Lo decía Tocqueville, cada época sueña su futuro. Nadie ha podido, pero sobre el futuro no hay ninguna ciencia que hable de él. Es todo perplejo. Pero hay una tensión obsesiva que busca ese futuro, sobre el que proyectamos nuestros deseos, nuestros sueños. El mundo antiguo hacía que sus sueños, sus deseos, los situaba en islas lejanas, a las que nadie había llegado nunca y a las que nunca nadie llegará. Y además protegidas por dragones terribles, disuasorios totalmente. No. Cuando More escribe su utopía, se produce algo rigurosamente revolucionario en el género literario. Baja del barco, hay alguien que se le acerca, ¿quién es usted? Yo me llamo Rafael Itlodeus. ¿Y de dónde viene usted? En aquel tiempo la pregunta siempre era ¿de dónde viene? Dice, yo vengo de la isla Utopía. No, es la primera vez que aparece una persona que dice venir. La curiosidad se multiplica. Cuéntenos, díganos, y comienza un relato, capítulo 2 del libro, que nos estremece todavía, porque todo lo que dice no responde para nada a los tópicos que hemos querido siempre nosotros defender. Lo primero que dice, en Utopía se trabaja muchísimo. Pero ¿cómo que se trabaja muchísimo? La idea de buena vida estaba asociada al paraíso, pero ¿cómo que se trabaja muchísimo? Segundo, ¿qué más? Esto nos preocupa muchísimo, no responde a la idea que nosotros... Segundo, no hay propiedad privada. ¿Cómo? No hay propiedad. Pero si esto es casi revolucionario, hay que esperar al siglo XIX para que alguien diga que no debe haber... no, los hijos no pertenecen a los padres, son de la comunidad. Opla, pero si esto es un espíritu de comuna en todas sus variantes modernas... Él introdujo una variante y asocia el pensamiento utópico a la construcción de sociedades nuevas. Nosotros somos los que construimos esas sociedades y la idea de construcción pasa a ser una idea fundamental. En este caso, obviamente los contextos culturales, políticos, civilizatorios de More, 1516, es que no tienen que ver absolutamente nada con nosotros. Pero esa pulsión
tuvo una fortuna extraordinaria, una fortuna que recorrió prácticamente todos los ejes de la cultura moderna, y a partir de ese momento en adelante lo utópico estará siempre asociado a la construcción de nuevas sociedades. Evidentemente, esta es una cuestión que para nosotros tiene una actualidad indiscutible. Y es por eso que debemos de volver a plantear, precisamente en la luz que la historia nos da, un acercamiento a las condiciones actuales. Hoy reivindicar lo utópico es reivindicar una verdad que pertenece a la historia, pero que nos solicita éticamente al trabajo de una construcción. Se llama de un mundo mejor, se llama de un mundo nuevo, no sé cómo decirlo, pero se trata de que a lo mejor estamos ante un futuro cargado de perplejidades y de riesgos, y toca definir cómo construir ese mundo que queremos. ¿Seremos capaces de obrar comunitariamente el planeta, digo? Porque el hombre está cada vez más encerrado en sí mismo, cada vez más enfrascado en sí mismo, cada vez más agobiado por un montón de problemas, sin tiempo para mirar lo que le pasa al otro, sin tiempo siquiera para pensar algo que lo debe saber en su inconsciente, aunque no lo concientice totalmente. Es decir, que lo que le pasa al otro, más tarde o más temprano, también te va a pasar a vos. ¿Seremos capaces de darnos cuenta de eso y obrar solidariamente para construir algo diferente y mejor? Esta es la gran pregunta y también la gran dificultad. Yo soy de los que piensan que las grandes utopías ya no son posibles. No. Alguien dice que al final la complejidad generará la necesidad de otros tipos de sociedad. El hecho más importante del siglo XX, para dar un solo detalle, es que en 1900 éramos en el planeta 1.300 millones de habitantes y hoy somos cerca de 8.000 millones. En un siglo la población del planeta se multiplicó por 3.4. Miles de años de humanidad en 1900 para tener la misma población que tiene hoy China o India. Una revolución absoluta, pero si extrapolamos, ya sabes que la demografía no es una ciencia exacta, pero si extrapolamos a 50 años, 12, 14 mil millones de habitantes los tendremos. Entonces, en esa dirección tan compleja, hay todo un problema, tú lo has citado, los usos del planeta, el equilibrio ecológico, la sostenibilidad. Alguien leí el otro día que había propuesto que, ya que las Naciones Unidas prácticamente ya no sirven para nada, para convertirlas en una agencia del bien común, con todas sus consecuencias. Lo vi lucidísimo. También era la posición de un escéptico, Richard Falk, un gran amigo mío, un teórico de la política que vive en New York, y le escribí diciendo: estoy totalmente de acuerdo, vamos a ver cómo se negocia esto. Quizás, si no son posibles las grandes utopías, son urgentemente necesarias las pequeñas utopías. Yo defiendo la pequeña utopía, la microutopía. Creo que hay que buscar los espacios en los que ese proyecto utópico sea realizable. Pienso, por ejemplo, de nuevo en la ciudad. Cuando se desterritorializa la política, la ciudad pasa a ser el espacio políticamente hablando más real. Es donde decidimos casi todas las cosas, donde nos reconocemos, donde aceptamos, donde practicamos la tolerancia, el amor, educamos, compartimos. Y no sé explicártelo, pero a lo mejor es crear una conciencia de la participación, crear una conciencia de la tolerancia y del reconocimiento. Obviamente allí tocas un tema, que es que todo este proyecto queda atravesado por un creciente y cada vez más activo individualismo.
Que no es casual tampoco. No, es el resultado de todo un proceso de que sálvese quien pueda. Digamos, tú como individuo eres el eje de todas tus circunstancias y las, llamaremos los anclajes, las relaciones sociales con los otros se han ido neutralizando cada vez más, se han ido erosionando, se han ido licuando incluso. ¿Cómo construir esto? Los medios trabajan siempre sobre modelos antropológicos profundamente individuales. En la PlayStation, para superar un nivel, tienes que matar montones de veces. Tú, si ganas la batalla, digamos, te sitúas en el nivel 3. Pero es todo un récord de situaciones que favorecen ese individualismo. Un individualismo que hoy ya resulta ser un modelo antropológico para todos. Es, en efecto, como bien dices, el hándicap para poder desarrollar un proyecto que favorezca, aunque solo sea así, la pequeña utopía. Ha habido una serie de films, un film francés que recorre el mundo mostrando cómo se producen esas pequeñas experiencias. Demain se llama, en francés se llama Demain, mañana. Es un film que vi recientemente en París y que es un recorrido por todo el mundo de pequeñas experiencias. Te llena de confort moral. Al menos te da un poco de esperanza, por lo visto. Te da esperanza, efectivamente, que no está mal en este momento. Tu otra charla tiene que ver con Picasso y esta obra clave en la historia de la pintura del siglo XX, Las señoritas de Aviñón. Sí, he trabajado 2 largos años sobre este cuadro. He dado mi conferencia en varios museos de Estados Unidos, de Europa, y quería presentar aquí los resultados de esta investigación. No es una conferencia ad usum, es el resultado de un trabajo mío que tiene como objeto reconstruir 10 meses en la vida de Picasso, desde octubre de 1906 a finales de julio 1907, cuando Picasso da por terminado el cuadro. O sea, los trabajos previos, los bocetos y la pintura en sí. Todo eso, los 7 cuadernos y todo lo que pasa por la vida de Picasso, cuando a partir del 6, primero hace un balance de lo que él hace, segundo de lo que ha visto, de Cézanne a Derain y sobre todo a Matisse. De alguna forma se podría decir que les Demoiselles están pintadas contra Matisse, es decir, contra aquel Matisse que hizo que y pensaba el arte como algo complaciente. Y allí comienza todo un largo viaje, un viaje lleno de encuentros maravillosos, un descubrimiento de Ingres, del gran cuadro de Ingres, que le da una inspiración especial, el acercamiento al arte africano, máscaras. Como decía Leigheri, se son de máscaras, las máscaras que todos los grandes coleccionistas, los grandes artistas, desde Braque a Kahnweiler, todos en sus salones aparecía arte africano, y comienza él, que no tenía una cultura antropológica suficiente como para hacer frente a esta problemática, comienza a viajar y comienza a resolver. ¿Qué resulta? Pues resulta lo que yo llamo el cuadro fundador del siglo XX. Si nosotros lo ponemos en juego, yo he sido 8 años vicepresidente del patronato del Reina Sofía. Recordaré siempre las lágrimas que se me cayeron aquella noche cuando ya se había aprobado la restauración del Guernica y el Guernica fue tumbado en el suelo como para preparar su traslado. Y la primera observación terrible era ver que estaba totalmente por atrás, encolado en papeles que eran periódicos suecos, daneses, o Globo de Sao Paulo, de aquí y de allá, porque durante casi 15 años, en aquel famoso tubular,
el Guernica había viajado por el mundo como panfleto político. Y hoy los sindicatos suecos, mañana tal, pasado mañana, mandadme el Guernica, y allí va el Guernica, en barco como fuera. Y cuando se trata de ver aquello, Picasso, que lo realiza en 3 semanas, que tiene que comprar no un lienzo de 7 metros, sino casi una arpillera, con una porosidad extraordinaria, que tiene que basar, y que cuando viaja se va cuarteándose, se ve todo como, my God. Este año se realizará uno de los aniversarios y podremos ver todo lo que significó los trabajos preparatorios para el Guernica. Pero el Guernica tiene toda esa aura de manifiesto político. No. Le Demoiselle d'Avignon es el resultado de un cálculo excepcional, donde Picasso va midiendo paso a paso y al final produce esa maravillosa, única obra con la que realmente el 6 ha muerto Cézanne, el 6 ve en el Salón de Otoño las piezas que ha pintado Matisse en Collioure, y se encierra hasta que llega julio del 7, y esto es lo curioso, él, que era un auténtico exhibicionista y podía presentar una obra excepcional, la oculta. Solo en el 12 hay un pequeño comentario de un amigo que dice: en el salón tal he visto porque además vivió mucho tiempo sin título. Y al final Picasso, a partir del 16, voilà, más tarde la verá Breton y dirá: el cuadro más importante del siglo XX. Regalamos con frecuencia el adjetivo de genio a lo largo de la historia del arte. ¿Existen los genios en la historia del arte? Y en ese caso, ¿quiénes serían los genios? Yo no haría nunca una historia del arte a partir de la categoría de genio. No, sino que más bien me gustaría... el genio es una categoría, un concepto que, como bien sabes, nace en la cultura romántica cuando se trabaja una hipótesis, que es que el arte, o mejor el artista, es el que tiene la capacidad de dar forma a nuevos productos, dar forma. Ese es y ahora, el genio es aquel que está dotadísimo para dar forma. El ejemplo que podríamos negociar en esta conversación es Mozart. Mozart es el genio por excelencia. Jovencito, 6 años, 7 años, llegando a París, camino de Londres, ya puede tocar su serenata, hace todo, tiene esa capacidad inmensa de dar forma. Pero la historia rehúye trabajar con la categoría de genio, se recupera más en las biografías, donde las circunstancias son tan especiales que permiten al artista considerarlo como tal. Obviamente no es fácil, digamos, negar que si viajamos por el siglo XX, Picasso tenía algo de genial. O sea que, ¿le darías el adjetivo de genio? Sí, pero no haría publicidad, digamos, lo dejaría tal cual. Efectivamente, pocos artistas, y si hablamos del siglo XX, han tenido esa creatividad. Sí. ¿Cómo está el arte ahora? ¿Cómo ves el arte hoy? Complicado. Se ha producido... Yo estoy muy metido dentro de las instituciones del arte. Y se han producido dos tendencias complementarias y un nuevo contexto. Parto del contexto. El contexto es que se ha globalizado el arte. Ahora las ciudades chinas están abriendo museos de arte moderno.
Por contrapartida, hay muchos artistas chinos, australianos, Sudáfrica, te pongo, que pasan a formar parte del ticket de los artistas de la institución del arte. Tendencias se pueden identificar, también gustos. Hace poco, un coleccionista chino que estaba orgullosísimo de haber hecho grandes inversiones en la formación de su colección de arte. Yo estaba en Pekín, en Beijing, me dice, desearía conocer su opinión sobre mi colección de arte. Eran muchas obras. Yo pasé 2 días, evité hacer un informe escrito y le digo, ¿quiere que le diga la verdad? Dice, por supuesto. Digo, yo de las obras que seleccionamos, 370, me quedaría con 30. Se alarma y me dice, usted no conocer gusto chino, no conocer gusto chino. Digo, creo que sí, que no conozco, y es mejor que usted esta expertise se la encomiende a alguien que sobre todo conozca el gusto chino. Se multiplica, el arte ha abandonado sus formatos, sus lenguajes, trabaja en muchos frentes, a veces pequeños, a veces ha sido atravesado por la influencia de la cultura visual. Estamos hoy ante un universo dominado por las visual arts. Los nuevos soportes tecnológicos multiplican, las escuelas de bellas artes buscan nuevos caminos. Yo soy entusiasta por una razón que podemos llamar casi extraartística. Es imposible plantear hoy la agenda de los problemas del mundo moderno sin hacer un largo viaje a través del arte contemporáneo. El arte contemporáneo parece responder en muchos casos, vos hablaste del arte institucionalizado, el arte contemporáneo parece responder en muchos casos a esa institucionalización, o sea, parece responder al arte que en otra época se hubiera dicho que es el arte del régimen. Digamos que en cierto sentido, en algunos casos puede ocurrir, pero creo que en este momento la institución arte, que no es que sea autónoma, sino que elabora los criterios que luego el mercado aplica y que el coleccionismo desarrolla, ha fijado ciertos valores. Esta tendencia es más artística que esta otra. Hay criterios. Cuando en los años 80, por ejemplo, todo lo que llamaremos el conceptualismo fue, digamos, el reconocido por los grandes museos, hoy después comienzan a aparecer otras tendencias mucho más testimoniales, menos abstractas, menos conceptuals. Y comienza cada momento a decidir, la crítica es fundamental. Digamos, los grandes operadores, las grandes ferias, saben más bien lo que se vende. Contra ellas están las ferias de siempre, que solo queda una, que es Basilea, donde es el gran coleccionista de arte del siglo XX que voy a buscar un Kandinsky, o voy a buscar un Mondrian, o quiero un Duchamp. Si quieres eso, vas solo a Basel, vas solo a Basilea. Si quieres comprar lo que se hace aquí o allá, vete a Miami, ya ni siquiera en Londres. Y las ferias grandes, que se llaman Bienal de Venecia y Documenta de Kassel, cada vez son más popurrí, son muestrarios del arte de los diferentes países. Yo salgo siempre decepcionado de esas exposiciones. Si debieras hacer una breve autobiografía, Jarauta, ¿qué dice Francisco Jarauta de Francisco Jarauta? ¿Qué no podés dejar de decir de vos mismo? Poquita cosa. He sido, a mis años puedo decir que he sido una persona
que he viajado con tres grandes pasiones. Una pasión por el conocimiento, a la que le he dedicado las mejores horas de mi vida. He tenido la suerte de tener maravillosos maestros a los que debo hacer siempre un agradecimiento público. Me doctoré con Argan en Historia del Arte en Roma, me doctoré con Blumenberg en Filosofía en Berlín, he sido discípulo de Lévi-Strauss, de Foucault en París. He tenido mucha suerte y debo reconocerla. He tenido esa pasión por el conocimiento, he podido construir ese mundo y al mismo tiempo, no quiero ser pedante, he desarrollado la pasión por la enseñanza. He devuelto lo que he recibido y le he dedicado a mis alumnos, les dedico lo mejor de mi vida hoy. Se han doctorado conmigo 60 estudiantes en todo el mundo. Y una tesis de doctorado me cuesta no menos de 1000 horas de trabajo. Cuando alguien veo estoy ahí. Es la pasión por la humanidad. Soy un hombre de izquierdas. El día que asumí un compromiso político, entendí desde el primer momento que era un compromiso por la humanidad. Y he sido coherente con ese compromiso hasta hoy. ¿Le tenés miedo a la muerte? ¿Hay otra vida después de la vida? Le he tenido miedo a la muerte. Pasé una grave enfermedad, un tumor que estrangulaba la aorta, salí tras una cirugía complicada. Hubo un momento que temí la muerte. No voy a decir que ahora no la tema, pero a pesar de que ninguna filosofía ha sido capaz de exorcizar el miedo a la muerte, quiero llegar a la muerte en paz. He pactado algo. Quiero vivir hasta los 100 años, menos algún día, para no ser pretencioso, ¿comprendes? Pero quiero estos 25 años que me quedan, vivirlos con la máxima dignidad. No le tengo miedo a la muerte. Me iré diciendo bye bye. Espero poderlo hacer. ¿Hay algo después de la vida? Los amigos me han dicho que la eternidad es larga. Soy un agnóstico. No tengo sobre el particular nada que decir. No creo. Solo quedarán las memorias de lo que hemos construido, los afectos que hemos compartido, aquellas pequeñas líneas escritas en la arena del mar. Sos el protagonista de la obra de Ibsen, Un enemigo del pueblo. ¿Qué haces? Rompería los papeles que había defendido y me situaría en otro margen, en otra orilla. Sí, es lo que ya el mismo Gogol planteaba: de subvertida la jerarquía, vuelve a nacer el pueblo. Habría que crear otras condiciones. Conozco perfectamente la obra de Ibsen. Hace varios años, posiblemente en 1994 o 1995, Francisco Jarauta estuvo en Rosario para dar una charla en el Museo Castañino sobre los autorretratos de Rembrandt. Al terminar la entrevista, le pregunté qué era el arte y él contestó exactamente esto: el arte posee la generosidad de ser el rostro de la experiencia humana. Le recordé esta frase ahora para ver si la mantenía, si la cambiaba o la ampliaba. Esta es su respuesta. Indiscutiblemente la mantengo, tiene que ver con esa experiencia humana y es la competencia que el hombre, el ser humano, tiene de dar forma poética
a esa experiencia. Insistiría ahora en la dimensión poética. Tenemos otras formas de dar voz a nuestra experiencia, pero el arte le da esa dimensión poética. El alemán dice dichterisch wohnt der Mensch, el hombre habita poéticamente. Es decir, de acuerdo, no tiene ningún sentido todo el debate sobre la muerte del arte. El arte pertenece a la condición humana radicalmente entendida. Y así pasó por nuestro programa Francisco Jarauta, a quien le agradecemos su generosidad por el tiempo que nos dispensó y por su pensamiento. Chau, nos vamos, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos podemos hacer un mundo mejor. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Desde 1969 somos parte del arte de los rosarinos. CRAS, Artes Plásticas, ahora en La Prida 525. Rubén de la Colina. Paula Santillán, Marchand, comercialización de obras de arte, grandes maestros y autores contemporáneos. Diego Obligado, Galería de Arte. Güemes 2255, teléfono 430-7720. Espacio Cultural Fraternitas, Moreno 1056, teléfono 424-1443. Arte, talleres, libros, conciertos. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 114 años con la cultura de Rosario. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfono 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.